mundo creyó, como se construyó el imaginario y la leyenda, de que el jefe de todos era el Chapo, y desde luego que no. No, lo que... Era el que estaba junto a don Julio Scherer. Yo me he visto de nuevo obligada a revisar esa entrevista histórica, sin duda alguna, que nuestro querido Julio, el final, que es al final como sucedió. Porque al final de cuentas, Vicente Zambada, a su manera, pudo lograr que el gobierno de Estados Unidos cumpliera su acuerdo. En su momento, el gobierno de México dirigió todo su embate al Chapo Guzmán, y al Mayo Zambada le han dejado intacto su negocio legal e ilegal, al grado de que estamos hablando, y mañana, y en la entrevista que se publique mañana, podríamos profundizar ampliamente en esto, como hasta este momento, en este instante de la famosa cuarta T, el gobierno mexicano tiene contratos millonarios con empresas del Mayo Zambada. Hasta este momento. De esto estamos hablando. Operativas del cártel de Sinaloa son Los Ángeles, California. Así como es importante Culiacán para el cártel de Sinaloa en materia de operaciones, de establecimiento de las familias, del arribo de la llegada de las toneladas de droga, que después ahí el Mayo decide a quién se las vende, cómo se las vende. Lo mismo es la bodega del cártel Sinaloa, Los Ángeles, donde es ahí donde el Mayo Zambada empezó sus negocios criminales. Es ahí donde nace en la década de los 70s, a través de su cuñado cubano, que es una historia que no se conoce hasta ahora, que la conozco gracias a que Fernando Gagiola habló durante 5 años directamente con el Mayo Zambada. Tengo esta información porque durante estos 5 años, 2010, 11, 12, 13, 14 y 15, 11, 12, 13, 14 y 15, Fernando Gagiola fue el mensajero entre Vicente Zambada Niebla, que estaba en la cárcel, y su padre, el Mayo Zambada, que estaba libre en Sinaloa. Y era el abogado que se reunía casi cada semana con ellos, porque el Mayo Zambada, hasta el último momento, siguió utilizando a su hijo para deshacerse de sus enemigos, de socios incómodos, o de competidores que estaban disputándole su hegemonía total en el mundo de las drogas en México. Anabel Hernández, seguimos hablando en esta mañana, y ya mañana presentaremos y en el portal en www.aristeguinoticias.com todos los detalles de lo que este libro ofrece. Estoy impactada como periodista del alcance que tiene un trabajo de investigación como este y el tipo de información al que tuviste acceso y que hoy estás compartiendo a través de este libro, pues con la sociedad mexicana en principio, pero en general este es un tema que tendrá un alcance internacional, estoy segura de ello, por los datos, por la información, por las revelaciones, por lo que pudiste obtener, incluyendo, para cerrar esta portada rápidamente, esta imagen, ¿qué es? Esta imagen es uno de los documentos que Fernando Gagiola compartió conmigo. Es un autorretrato de Vicente Zambada Niebla, es decir, es un dibujo hecho de sí mismo, cuando estaba encarcelado en el Metropolitan Correctional Center en Chicago, cuando estaba en estas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, donde estaba pidiendo que se cumpliera con el acuerdo que había, y es la primera vez en la historia que se ve que un capo se dibuje a sí mismo como un payaso. No estamos hablando del Joker, famoso en este film que ha conmocionado en diversas partes del mundo. Esto es nuestro Joker a la mexicana, el hijo del principal capo de las drogas en México en medio siglo. Es así como se ve. El hijo del capo de capos hoy en funciones. Y si este es como se ve el hijo, ¿cómo se ven los otros capos? Que es un poco lo que tú me comentabas antes de que empezaran esto. ¿Cómo se ve el Chapo? ¿Cómo sería el autorretrato del Chapo? ¿Cómo sería el autorretrato del Mayo Zambada? ¿Cómo es el autorretrato también de tantos funcionarios públicos que sus nombres de nuevo están aquí, empresarios que se han coludido con el cártel de Sinaloa durante tanto tiempo? El retrato de uno de los operadores de este sistema criminal que genera día tras día miles de millones de dólares que se distribuyen en todas partes del mundo. Y de muertos. Porque hay que recordar, Carmen, hablando de esta introducción de que hoy es la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con la familia Levarón, quien tiene el control territorial
desde hace más de 20 años de esa franja fronteriza es justamente el Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa, quien tiene esta disputa con ahora sus enemigos, los Carrillo Fuentes, que durante una larga época fueron sus empleados. Vicente Carrillo Fuentes, el ahijado del Mayo, a quien el Mayo termina traicionando, porque el Mayo traiciona a todo el mundo. Cuando yo digo el traidor, ¿quién es el traidor? Dejas en el libro, y así lo leí también, una interrogante, que sea el lector el que decida a quién le queda el título de este libro impresionante de Anabel Hernández. Bueno, esta es la segunda parte de la conversación con la colega periodista Anabel Hernández. Hemos presentado la primera parte en Aristegui Noticias de este libro, que es un libro de alto impacto, digámoslo de esta forma. Es un libro excepcional por la información que contiene, por la manera en que Anabel Hernández obtuvo este conjunto de informaciones que están contenidas en este diario secreto del hijo del Mayo Zambada, esto que publica Grijalbo en este final de año, que se llama El Traidor. Voy a leer brevemente, Anabel, gracias de nuevo por seguir en esta conversación, en esta segunda parte de la entrevista. El Traidor es uno de los trabajos periodísticos más ambiciosos en la trayectoria de Anabel Hernández. Su historia se remonta a enero de 2011. Lo leo porque es parte de lo que tú misma has contado en la primera parte de la conversación. Y para quienes están escuchando esta segunda sin haber escuchado la primera, voy a dar el contexto. Es uno de los trabajos periodísticos más ambiciosos en la trayectoria de Anabel Hernández. Su historia se remonta a enero de 2011. Cuando la contactó uno de los abogados de Vicente Zambada Niebla, mejor conocido como el Vicentillo, quien enfrentaba un juicio en una corte de Chicago. La intención era compartir con la periodista documentos y hechos que ampliaban y esclarecían varios de los episodios que acababa de dar a conocer en Los Señores del Narco. Entre los documentos a los que tuvo acceso Anabel se encuentran el inquietante autorretrato como payaso que aparece en la portada y los diarios realizados por Vicentillo durante las negociaciones para colaborar con el gobierno norteamericano, los cuales hasta ahora eran secretos. En ellos, el capo reconstruyó su historia y la historia de una de las organizaciones de tráfico de estupefacientes más grandes del planeta, dice la presentación de Grijalbo. A lo largo de estas páginas, la autora se adentra en el cártel de Sinaloa a través del relato de Vicentillo, quien exhibe de manera descarnada cómo funciona, ojo, que este es el gran asunto, quien exhibe de manera descarnada cómo funciona el sistema interno que da vida a la organización criminal, la violencia, las 1000 formas de traficar droga y la complicidad entre políticos, empresarios y fuerzas del orden, pero sobre todo devela el perfil de quien durante el último medio siglo ha sido el rey del narcotráfico, quien nunca ha pisado la cárcel y quien desde su trono ha visto caer a sus amigos, enemigos, socios, competidores, familiares, empleados del gobierno y hasta sus propios hijos, sin que eso haga mella en su poder. El padre de Vicentillo Ismael, el Mayo Zambada. Es un libro fuera de serie. Anabel Hernández, gracias por continuar esta entrevista en esta segunda parte. Gracias, Carmen. Como te narraba en la primera parte de la entrevista, a través del abogado tuve acceso a estos escritos, a estos dibujos hechos por el propio Vicente Zambada Niebla, y tuve también acceso a actas constitutivas. El abogado me dio copias de las actas constitutivas creadas de empresas creadas por el Mayo Zambada y su familia a lo largo de los últimos 50 años. Y él me explicaba cómo, a diferencia de otros capos mexicanos, el Mayo Zambada, desde que se introduce en este mundo criminal en Los Ángeles, California, que es ahí donde inicia toda su carrera delincuencial, junto con su cuñado, un cubano narcotraficante importantísimo en Estados Unidos, de que después es detenido. Es ahí en estos periódicos, yo rastreando la información, porque además quiero explicar que no solo tuve los documentos en mi poder, sino también tenía yo la obligación periodística de poder corroborar
que lo que Gagiola y el propio Vicentillo estaban escribiendo, aunque había un valor por sí mismos de este testimonio desde dentro del cártel, quería yo también corroborar si era cierto o no. Y cuando el Mayo le cuenta a Gagiola que es gracias a su cuñado, ya ahora explico el nombre exacto de este cubano muy importante, Antonio Cruz Vázquez, alias Nico, quien en la década de los 70 era el rey de la cocaína en Las Vegas, que es detenido gracias a un operativo de la DEA en esa época. Y es ahí, en esos primeros expedientes, donde aparece el apellido Zambada, porque Antonio Cruz Vázquez, de origen cubano, estaba casado con una hermana del Mayo Zambada, Modesta Zambada. Y es ahí, gracias a este cuñado que viaja a Culiacán y que empieza a alentar a toda la familia Zambada, pues aquí crece la amapola con una gran facilidad. Tenemos que primero traficar heroína y después cocaína que se traía de Sudamérica, ¿no? Y es así como el Mayo Zambada empieza estas grandes operaciones. Bueno, yo me dediqué a corroborar mucha de esta información y, por ejemplo, de estas empresas que el abogado me señaló, son empresas, algunas de las empresas son ya conocidas a través de la OFAC, a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde hace muchos años ha señalado a estas empresas como involucradas directamente con el Mayo Zambada, porque el Mayo Zambada desde un principio, todo este capital ilegal que utilizaba, que ganaba, una parte lo utilizaba, lo repartía para pagar la corrupción, pero otra parte lo invirtió en un emporio muy importante que existe en México de ganado y producción de leche. Siembra de cultivo de productos agrícolas, hortalizas, verduras, etcétera, etcétera, en esta parte de Costa Rica, de Cozalá, toda esta parte que forma parte de Culiacán, que Bueno, son Sinaloa pequeñas sindicaturas, ¿no? Un gigante de la agricultura Y de la ganadería. Y uno de estos gigantes es justamente el Mayo Zambada. Bueno, a través de su empresa, por ejemplo, perdón, un pequeño dato, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, el Mayo Zambada ha sido... ¿Así se llama? Sí. Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, que está vigente, que funciona hasta ahora, donde es el Mayo Zambada el propietario a través de su esposa, donde es un funcionario que trabajó en el gobierno de Maloba, de Mario López Valdés, este hombre que se llama, y te lo puedo decir, están aquí sus nombres, socio del Mayo Zambada, es decir, un funcionario importante del gobierno de Maloba, está en las actas constitutivas de esta empresa con capital de origen criminal, donde la empresa era tal el poder del Mayo Zambada que se sentaba en la misma mesa del gobierno de Sinaloa, junto con empresarios tan importantes como los de Lala, que sabemos que son importantes productores de leche en México. Bueno, pues Nueva Industria de Ganaderos se sentaba a ese nivel de Lala, en la misma mesa que todos estos grandes empresarios, y definía ahí el precio de la leche. No solo el de la cocaína, no solo el de la marihuana, no solo el de la heroína, sino también de la leche. Esta empresa funciona hasta este momento y tiene importantes actividades comerciales. Otra de las empresas es guardería de estancia infantil El Niño Feliz, ¿no? Es decir, una ironía. Sabemos, no es nueva esta empresa, se ha publicado muchas veces, pero es una ironía, ¿no? Que mientras el Mayo asesina, extorsiona, mata niños y mujeres, por otro lado crea empresas para cuidar a la infancia en Culiacán. Bueno, esta empresa, a través del IMSS, desde el 2001 que fue creada, durante todo el sexenio de Vicente Fox, durante todo el sexenio de Felipe Calderón, y aún en contratos vigentes en este momento, a esta hora del día, ha ganado millones de pesos en contratos otorgados sin licitación pública a través del IMSS.
Y están ahí los contratos que eran muy amplios, no están en este libro, pero estamos creando ya, pienso que no sé si ya debo corroborar con la casa editorial, si ya creamos un sitio web donde vamos a poner en transparencia todos esos contratos, así la gente los puede ver junto con las actas constitutivas y este tipo de cosas. Estamos hablando de que, por un lado, el Mayo Zambada es el criminal más buscado, pero por otro lado, pienso que México es uno de los pocos países del mundo donde familiares de estos criminales, donde su esposa, que en todo momento en las actas, en las asambleas de socios, se presenta como ama de casa, puede invertir en un día 60 millones de pesos en una empresa. Y otro día puede inyectar 40 millones y nadie le pregunta, disculpe señora, si usted es ama de casa, ¿de dónde viene el dinero? No importa, a nadie le importa. Porque aquí en México estas organizaciones criminales pueden seguir operando sus capitales de origen ilícito impunemente. Anabel Hernández, los documentos a los que tuviste acceso, además de lo que nos estás aquí diciendo, más tu propia investigación de corroboración de lo que te decía el abogado Fernando Gagiola, que murió, como lo contamos en la primera parte de la entrevista. Este abogado Gagiola decidió buscarte primero para que recibieras información que el Vicentillo quería darte, porque, aquí hay que recordar lo que nos dijiste hace rato en la primera parte. Te escuchó el Vicentillo en una entrevista en Chicago y entonces dijo, quiero que le lleves información a Anabel Hernández para que ella cuente nuestra historia. Eso trascendió al propio Vicentillo, mismo personaje que pues está en Estados Unidos, no sabemos incluso si libre ya, no lo sabemos porque él ha dado todo. Y todo lo que ha dado, desde luego, no lo conoce la sociedad, lo conocen los que han llevado a cabo su proceso judicial, pero tú hoy estás revelando información que el Vicentillo te hace llegar a través del abogado Gagiola, y luego el abogado Gagiola, sabiendo que va a morir por enfermedad, decide darte más y decide darte lo suficiente para que tú puedas mostrar aquí no un conjunto de anécdotas, no un conjunto de revelaciones de las personalidades que están involucradas, sino las claves del sistema de operación de un cártel como el cártel de Sinaloa, que claramente trasciende a Culiacán, que claramente trasciende a México, que es un cártel internacional, que es un sistema de criminalidad que está presente en decenas de países del mundo. Así es, Carmen. Justamente estamos hablando de un sistema criminal donde es el mapa del mundo. Lo presentamos en la pantalla, sí, acá. Donde toda esta parte que está en rojo es donde tiene presencia el cártel de Sinaloa, que estoy hablando en más del 70% del mundo. El mundo, ese es el tema. El cártel de Sinaloa es un sistema criminal horizontal, con una mecánica de actuación, con un tipo de operación que el Vicentillo y su abogado te hicieron conocer. Este es el punto nodal, porque este es el punto que pienso puede crear una implosión dentro del propio cártel.